despido sin justa causa. Ejercicios prácticos. Bueno, entonces vamos a conocer la definición que está contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Nos dice al respecto que en caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización. Encontramos que el contrato a término fijo, la indemnización va a ser igual al salario que corresponda por el tiempo que faltare por cumplir el plazo estipulado del contrato. Se incluye como indebida terminación el no preaviso. Cuando es un contrato por obra o labor, dicha indemnización corresponderá al valor de los salarios del tiempo que faltare para cumplir la duración de la obra o la labor contratada. Dicha indemnización no será inferior a 15 días. Cuando es un contrato a término indefinido, encontramos dos situaciones. La primera, cuando el salario es inferior a 10 salarios mínimos. Entonces dice que la indemnización va a ser de 30 días de salario cuando el trabajador tenga un tiempo de servicio no mayor a un año. Y que si el trabajador tiene más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días. En el segundo caso, cuando el salario es igual o superior a 10 salarios mínimos, entonces 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año, y si el trabajador tiene más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces vamos a hacer aquí unos ejemplos. Vamos a primero enfocarnos cuando es un contrato a término indefinido menos de 10 salarios mínimos. En este caso, un contrato más de un año. La norma nos dice que en el primer año se debe la indemnización de 30 días, del segundo en adelante son 20 días. En este caso, nuestro salario del trabajador es de 3.500.000. Tenemos la fecha de inicio, la fecha de terminación y el total de días trabajados. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Normalmente hacen la operación de fecha de inicio menos la fecha de terminación y nos dan los días, ¿cierto? Acá serían 969, pero tengamos en cuenta que en la parte laboral se manejan años de 360. Entonces, para hallar el cálculo de qué días fueron, o sea, la cantidad de días trabajados, tenemos una función en Excel que son días 360, fecha de inicio, fecha de terminación, y nos da el valor exacto. Este valor fue, entonces son 956. Años trabajados, vamos a hacer la conversión y nos da 2.66. Entonces dice que por el primer año de trabajo la indemnización son 30 días, entonces es un salario de 3.500.000. En el segundo año dice que son de 20 días. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al salario del trabajador lo dividimos en 30 para obtener el valor del día y lo multiplicamos por 20. El tercer año no fueron los 360 días completos. Aquí hacemos una regla de 3. Entonces, tenemos que 2.333.333 lo vamos a multiplicar por los 236 días sobre 360 días del año, la regla de 3. Nos da un valor de 1.529.630. Entonces, para hallar el total de la indemnización, sumamos las 3 indemnizaciones, nos da este total. Y tengamos en cuenta que esta indemnización no tiene nada en cuenta prestaciones sociales, salarios adeudados y demás, ¿vale? Bueno, en el segundo ejemplo, igual, término indefinido, menos de 10 salarios, menos de un año. Aquí aplicamos lo mismo que dice la norma. Primer año, 30 días, segundo y más años, 20 días. Salario del trabajador en este caso, 2 millones. Fecha de inicio, fecha de terminación, el total de días trabajados. Al convertirlo nos da 0.91 años. Como es una indemnización
menos de un año y la norma nos dice que por el primer año son 30 días, aquí le tenemos que indemnizar al trabajador 30 días de trabajo. Entonces, el salario del trabajador, 2 millones de pesos. Ese es el total de la indemnización para este caso. Ahora, vamos a tomar otro ejemplo. En este caso es término indefinido más de 10 salarios mínimos, un contrato de más de un año. La norma nos dice, por el primer año son 20 días de trabajo, en el segundo y más años son 15 días. Algo importante que tenemos que hallar acá es el valor día del salario. ¿Cómo lo hacemos? El salario del trabajador sobre 30. En este caso está el salario de 11 millones. Tenemos la fecha de inicio, la fecha de terminación, días trabajados 956, años trabajados 2,66. Nos dice que por el primer año de trabajo son 20 días. ¿Cómo hallamos esto? Valor del salario multiplicado por 20, que son los 20 días de la indemnización que tenemos que dar por el primer año de trabajo. En los otros, el segundo año laborado, exactamente igual. Valor del día de salario por 15. En el tercer año, no completó los 360 días, aplicamos la regla de 3. 5.500.000 por 236 sobre 360. Y ahí obtenemos el valor de la indemnización del tercer año. Sumamos estas tres indemnizaciones, nos da un total de 16.438.889. Otro ejemplo. Término indefinido más de 10 salarios mínimos menos de un año. Primer año, 20 días. Segundo y más años, 15 días. Tenemos el valor de día de salario, como expliqué anteriormente, salario del trabajador sobre 30. Fecha de inicio, fecha de terminación, días trabajados, años trabajados. Y como es una indemnización por un primer año laborado, en este caso tenemos que indemnizarlo con los 20 días. Entonces lo que hacemos es valor del día de salario por 20. Y ahí obtenemos la indemnización en este caso. Vamos a tomar otros ejemplos cuando el contrato es a término fijo a un año. Entonces, en este caso la indemnización es el tiempo que faltara por terminar el contrato. Obtenemos el valor del día de salario, salario del trabajador sobre 30. Tenemos la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato cuando es fijo. Y esta fecha de terminación, la segunda, es el día en que se terminó el contrato, cuando hubo el despido sin justa causa. Entonces, días totales del contrato eran 360. Días trabajados, 236. Días que hicieron falta para completar el contrato, 124. Entonces acá, si lo convertimos, pues trabajo en años 0.66. El total de la indemnización en este caso, valor del día de salario por 124 días, que fue lo que les hizo falta, y la vamos a indemnizar con 3.755.241. Bueno, tomemos otro ejemplo cuando es un contrato por obra o labor, despido sin justa causa. Lo que nos dice la norma igual, la indemnización va a ser tiempo que faltara por terminar la obra o labor. Valor del día de salario, entonces, salario del trabajador dividido 30. Tenemos la fecha de inicio del contrato, la fecha final, pues cuando termine la obra. Aquí en este caso vamos a tener una fecha probable. Entonces vamos a decir que esta obra iba a terminar en esta fecha. Pero a él le terminaron el contrato el 26 de julio del 2021. Entonces, los días totales de la obra iban a ser 250. ¿Cuántos días trabajó él?
156. Días que le hicieron falta, 94. Años trabajados, 0.43. Total de la indemnización. Entonces acá lo mismo. Valor del día de salario por los días faltantes. Y este sería el valor a indemnizar a este trabajador. Entonces